Sin más preámbulo, Aldo, bienvenido y muchas gracias y adelante, por favor. Muchas gracias, César, por la invitación. Como siempre, tú, una de las personas más inquietas en temas de seguridad, darles también las gracias al Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia, a todos los amigos que forman parte, a ti que has tenido la iniciativa desde hace años. Eh, Prácticamente eres uno de los pioneros en temas de seguridad al respecto aquí en Bolivia y eso nos hace muy bien a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy está relacionado a una conjunción que tiene que ver con el desarrollo ágil de software y la seguridad. De eso se trata. ¿Está bien? Empezaremos entonces. Um, ¿Qué es cuál es la agenda que hemos preparado para el día de hoy? Veamos si esto eh, empieza. ¿Dónde está? Aquí está. Como siempre, en este tipo de... siempre lo que pasa, ¿no? Cuando estás en alguna charla en vivo, algo no funciona. Y en este caso, mi presentación está, por algún extraño motivo, no quiere dar. A ver, un minutito, vamos a ver qué ha pasado acá. Ahora sí, ahora sí, ya muy bien. Eh, pues bien, lo que vamos a ver el día de hoy, les decía, está relacionado a una combinación, lo que es el desarrollo ágil con la seguridad. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar un poquito de cómo desarrollamos software, dónde está la seguridad, de qué nos defendemos, cómo lo logramos y un poquito de conclusiones al respecto. Vamos a ver. Ok. Ahora sí. ¿Cómo desarrollamos software? Pues bien, eh, cuando nosotros desarrollamos software, nosotros pasamos de la idea, de un esquema hacia un prototipo y de este hacia un producto final. Eh, ¿Cuándo incluimos nosotros la seguridad? ¿En qué momento nosotros incluimos la seguridad en este proceso de desarrollo? Esa es la principal pregunta, ¿no? Eh, César, me parece que estás con pantalla completa en la presentación. A ver, para que se pueda observar. No, En YouTube está saliendo completo toda la pantalla. A ver, vamos a ver. no, lo Ya, que pasa es que entonces, hay algunos participantes con la cámara habilitada, por lo que les pediríamos por favor que deshabiliten. Ahí está el usuario Arce Padilla. Por favor, si lo puedes deshabilitar tu cámara. Gracias. ok, veamos entonces. Estábamos hablando de cómo pasamos de la idea al prototipo, de este al producto final, ¿no? Y cuándo incluimos la seguridad en este proceso de desarrollo. Eh, Básicamente, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que hablar necesariamente de una evolución que ha tenido el desarrollo de sistemas de software a lo largo de los últimos años. Eh, Estamos hablando, Sara, Sara, estás con el micrófono.
Ok, mucho mejor. Em, Gracias, Sara. Estábamos hablando de que cuando hablamos de desarrollo de software, necesariamente tenemos que hablar de una evolución desde las metodologías, los modelos de desarrollo secuencial. Podemos tomar el codificar y fijar, que es el que muchos todavía utilizamos, que tiene que ver con programar, ver si hay errores y seguir programando, el modelo de etapas, el modelo en cascada, eh, que son, según Pressman, por ejemplo, el clásico análisis, diseño, implementación, pruebas, que quizás según Somerville tenga algunas otras etapas también. También tenemos el prototipado, el desarrollo de sistemas al estilo de prototipos, el modelo DRA, que es el desarrollo rápido de aplicaciones, y luego pasamos seguramente a lo que es el desarrollo evolutivo, con el modelo incremental propuesto por Boehm, que lo que intenta es tratar de solucionar algunos errores que se tenían eh, en los modelos secuenciales, errores relacionados a qué pasa si estoy en la etapa de implementación y alguien quiere hacer un cambio. ¿Qué pasa si los cambios se van produciendo a lo largo de cada una de las etapas del ciclo secuencial? Entonces, los modelos evolutivos, tanto el incremental como el espiral, que les decía que es el clásico, el que siempre se lo plantea en este tipo de modelos, eh, tratan de subsanar ese tipo de errores. Y por último, los que venimos usando hoy en día en todas las organizaciones, ¿no? Que son los modelos ágiles basados en un arquetipo como ha sido XP, a partir del cual todas las demás han ido construyéndose. Tenemos Scrum, OpenUp, Kanban, DSDM y algunas otras más, Crystal Methodologies, que permiten el desarrollo ágil de software, que es sobre el que nos vamos a centrar. Hoy en día el desarrollo de software es básicamente a partir de eh, la refactorización de muchas de estas metodologías de acuerdo a las necesidades de cualquier organización, ¿no? Entonces, cuando hablamos del desarrollo ágil de software, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es seguramente el manifiesto ágil de Agile Alliance, la Alianza Ágil, donde bastantes personas dentro de la industria del software se reúnen en 2001 y definen este manifiesto ágil, ¿no? Que lo que intenta es descubrir nuevas formas de desarrollar software y ayudar a otros a hacerlos. Además, a través de ese trabajo valora más lo de la derecha que lo de la izquierda. Valoramos más a los individuos y las interacciones que los procesos y las herramientas. Valoramos más el software funcional que la documentación comprensiva. Eso no quiere decir que no exista, sino que simplemente es la necesaria. Se valora más la colaboración con el cliente sobre la negociación de un contrato, por ejemplo. Se valora mucho más responder al cambio que seguir un plan. Por eso dice que mientras la izquierda y estas personas dentro de la industria del software son varios de los conocidos como Ken Beck, Jeff Sutherland, que han definido muchas metodologías, Sutherland con el tema de Scrum y Ken Beck con el tema de XP. Entonces, también está la seguridad de la información cuando desarrollamos software. Uno de los principales problemas cuando desarrollamos software es que no la incluimos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y qué tenemos que hacer? Podemos definir en ese sentido la seguridad como la protección de los sistemas de información
contra el acceso no autorizado a la modificación de la información, ya sea durante el almacenamiento, procesamiento o tránsito, y contra la denegación de servicio a usuarios autorizados, incluidas las medidas necesarias para detectar, documentar y contrarrestar tales amenazas. Entonces, es una definición de Kissel de 2013. Es muy importante la definición porque habla de la protección de los sistemas. Básicamente, esta definición va a dar pie luego a lo que se conoce como la tríade dentro de la seguridad de la información. ¿Qué es la tríade? Vamos a ver. La tríade CID o el triángulo de la seguridad, que ha sido descrito por Whitman y Matter en 2014, tiene que ver con una relación de confidencialidad, disponibilidad, integridad, a partir de una autenticación y control de acceso a los sistemas de información. ¿Y qué es eso? A partir de eso nosotros podemos decir ¿qué es la confidencialidad? Nosotros estamos hablando de la interacción que existe entre estos tres elementos. Alguien ha habilitado aquí un... Vamos a parar esto. Ok, ahora sí. Hablamos de la confidencialidad cuando la información está protegida contra individuos o sistemas que no están autorizados. Hablamos de la integridad cuando decimos que se tiene que guardar la totalidad de la información completa y sin corrupción. Y por último hablamos de la disponibilidad cuando decimos solo usuarios autorizados pueden acceder a los recursos e información sin ninguna interferencia. Estos tres elementos son bastante importantes dentro de la seguridad de la información. Cuando hablamos de confidencialidad, decimos que la información que se maneja no puede ser vista por otras personas, que tiene que estar protegida. Solamente el personal autorizado puede verla. Cuando hablamos de la integridad, estamos hablando que los paquetes de datos o la información que se maneje permanezca inalterable. Y cuando hablamos de disponibilidad, que esté disponible para los usuarios que son autorizados y no para cualquier otra persona. Pero, ¿de qué nos defendemos? En las últimas 2 semanas ha aparecido un montón de información, un montón de publicaciones relacionadas a, por ejemplo, el hackeo que ha tenido Zoom, un bug en Zoom que le da el control a los hackers sobre otras computadoras. Han tratado de hackear las cuentas de correos electrónicos de Irán. Se ha tratado de hackear GoDaddy, las cuentas de los empleados de GoDaddy a través de Scroll. Han atacado la base de datos de COVID-19, de pacientes de COVID-19 en la India. Los hackers están utilizando los mapas del coronavirus para infectar las computadoras. Y así, por ejemplo, el ministro de Defensa
palestino ha empezado a publicar en Twitter banderas palestinas de Turquía. O sea, en los últimos días, en las últimas semanas, como todo el tiempo, ha habido ataques de todo el mundo. Y nosotros también sabemos que eso se va, esos riesgos de seguridad se van controlando, se van manejando a través de WASP. Eh, Esta organización ha definido el top 10 de los principales riesgos de seguridad en aplicaciones web, que tiene que ver con lo que es inyección, pérdida de autenticación, exposición de datos sensibles, entidades externas XML, XXE, pérdida de control de acceso, configuración de seguridad incorrecta, secuencia de comandos en sitios cruzados, deserialización insegura, componentes con vulnerabilidades conocidas, registro y monitoreo insuficientes. Que este top 10 permanece inalterable, sin muchas modificaciones desde 2017 en las publicaciones en español que uno puede descargar del sitio de WASP y ver las últimas recomendaciones, el top 10 de 2020 de WASP. Estas no han ido cambiando en los últimos años. Entonces, que son riesgos de seguridad latentes. Contra esto nos estamos defendiendo. Pero además existen nuevos desafíos de seguridad. Estamos hablando del siglo del Big Data. Estamos hablando del siglo donde los datos es el nuevo petróleo. Por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que proteger estos datos. Y cuando hablamos de datos que se encuentran distribuidos y que se pueden manejar con herramientas como Hadoop o a través de herramientas que son bases de datos no SQL. Y estas nuevas herramientas presentan nuevos desafíos de seguridad porque probablemente tengan riesgos. Estamos hablando de cloud computing, pero no solamente de la computación en la nube. Hoy en día estamos hablando de interclouds, computación entre nubes, ¿no? Donde se pasan paquetes de datos entre nubes que pueden ser nubes de tipo privado, público, híbridas. Incluso la misma información que circula dentro de una nube privada, dentro de una nube pública, tiene ciertos riesgos, ¿no? y ciertas vulnerabilidades. Hablamos también, gracias a eso existe el Big Data, hablamos del IoT, del Internet de las Cosas. Cuando hablamos del Internet de las Cosas, estamos hablando de que básicamente existe un sinnúmero de dispositivos wearables, sensores, cámaras que están distribuidos a lo largo del mundo, del cual nosotros estamos sacando datos todo el tiempo, pero y en temas de seguridad, en temas de riesgos de cada uno de estos, nosotros sabemos que todavía no existen muchos avances sobre eso. Existen páginas en Internet donde uno puede visualizar más de 1 millón de cámaras públicas que se tienen en diferentes países alrededor del mundo, puede prenderlas, apagarlas, moverlas, sin necesidad de estar, sin necesidad de tener mucho conocimiento informático. Entonces, es un nuevo desafío cuando hablamos de seguridad. Estamos hablando de también los microservicios, la conectividad que nosotros queremos entre diferentes aplicaciones a través de una sola interfaz de usuario, que es otro de los desafíos que se tiene en seguridad, y particularmente dentro del desarrollo de software seguro hoy en día. ¿Cuál es el horario de un atacante? El horario de un atacante es 24 horas, 7 días a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar que nosotros a lo largo del tiempo realicemos diferentes iteraciones para desarrollar software,
y a través de esta nosotros vayamos haciendo diferentes tests de penetración. El atacante lo va a hacer a lo largo de todo el tiempo de desarrollo, lo hace a lo largo de todo el tiempo de desarrollo. Entonces, ¿cómo logramos implementar la seguridad dentro del desarrollo de sistemas de software? La seguridad, cuando nosotros desarrollamos software actualmente, se ve como algo separado y externo al desarrollo de software. La seguridad a menudo se centra en las pruebas y las actividades de seguridad que se llevan a cabo afuera y aparte del proceso de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Nosotros desarrollamos software y quizás ni siquiera a lo largo del tiempo de desarrollo de software hagamos un test de penetración, sino tenemos el producto final, tenemos un release, se lo libera, se lo pone en producción y recién empezamos a hacer el test de penetración, vamos verificando la seguridad en este tipo de sistemas. Eso que produce que las salidas de las actividades de seguridad se presenten en documentos y resultados que naturalmente no se ajustan a ninguna de las actividades de desarrollo de software. Para eso, nosotros vamos a hablar del manifiesto de seguridad ágil. Sí, basándonos en el manifiesto de desarrollo ágil de software que se ha visto hace unos minutos. Entonces, ¿qué me dice este manifiesto? Que se valora más la interacción entre los individuos y a los mismos individuos sobre políticas de seguridad complejas, porque son ellos y las interacciones los que se van a encargar de verificar la seguridad. Recuerden que la seguridad tiene que darse a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de software. ¿Qué valoramos más? El punto 2. Software funcional y seguro sobre documentación comprensiva. ¿Qué valoramos más? La colaboración con el cliente sobre vagos requerimientos de seguridad. Estamos hablando de que nosotros necesitamos, por ejemplo, si es que vamos a modificar el desarrollo de software mediante Scrum, necesitamos historias de usuarios negativos, historias de usuarios malos, que vayan a dar ciertos requisitos en torno a la seguridad, que los ingenieros de seguridad vayan a representar en casos de abuso en lugar de casos de uso y podamos responder eso. Pero para eso tenemos que colaborar con el cliente. ¿Qué valoramos más? Responder al cambio sobre seguir un modelo de amenazas estático, que como vamos a ver más adelante, igual se aplican en muchas de las metodologías de desarrollo ágil de software seguro. A continuación vamos a ver una modificación de este manifiesto de seguridad ágil que habla un poquito más ya en términos de lo que nos interesa, que es la seguridad. En primer lugar, decimos, valoramos la confianza en los desarrolladores y los que realizan pruebas y los probadores, más que en los especialistas de seguridad. ¿Por qué? Porque son justamente los que desarrollan y los que prueban el software los que tienen que hacer que se contemple los elementos de seguridad a lo largo del desarrollo. Valoramos que se asegure, se implemente la seguridad mientras se trabaja.
más que después de que se lo ha hecho. Nos interesa más implementar seguridad durante el ciclo de vida del desarrollo del sistema de software que luego de que ya se lo ha hecho. Valoramos más implementar características que son seguras, más que agregar características de seguridad, en relación a que se prefiere, como habíamos dicho en el anterior punto, en relación a que se prefiere más implementar aspectos de seguridad a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas de software que hacia el final, que son características que uno puede ir identificando al final del ciclo de vida. Por último, valoramos más mitigar riesgos más que reparar errores. Recuerden que cuando hablamos del riesgo, hablamos de un impacto y lo que queremos al mitigar es que ese impacto no sea muy grande, ¿no? Y está relacionado con alguna probabilidad de que eso ocurra. Pero en base a este manifiesto, se han ido proponiendo diferentes metodologías, modelos de desarrollo ágil y seguro de software por diferentes organizaciones. Vamos a intentar en la presente charla presentarles unas tres y dejar como investigación un poquito el tema de cómo se puede implementar aspectos de seguridad con Scrum, que es, digamos, una metodología ágil de desarrollo de software a la que muchos ingenieros de seguridad, oficiales de seguridad, le han ido implementando aspectos de seguridad, como lo que les mencionaba, unas historias malignas de usuario, unos casos de abuso que puedan acomodarse al desarrollo de sistemas de software. Pues bien, nosotros vamos a ver tres principalmente. La primera es el Microsoft Security Development Life Cycle, que es el SDL, que es una metodología desarrollada por Microsoft. Este SDL introduce consideraciones de seguridad y privacidad en todas las fases del proceso de desarrollo, ayudando a los desarrolladores a crear software altamente seguro y reducir así los costos de desarrollo. La orientación, las mejores prácticas, las herramientas y los procesos en el SDL, en este ciclo de vida de desarrollo seguro de Microsoft, son prácticas que se utilizan para crear productos y servicios más seguros. Desde que se compartió por primera vez en 2008, se han actualizado las prácticas como resultado de nuevos escenarios, como el cloud computing, el Internet de las Cosas, el IoT y seguramente la inteligencia artificial. En esta nosotros podemos ver una serie de actividades que SDL propone para las etapas de desarrollo típicas de un sistema de software que va desde los requerimientos hasta la liberación del release, requerimientos, diseño, implementación, verificación y el release. Y añade a este ciclo de vida el entrenamiento y la respuesta. Sin embargo, desde 2008 a la fecha, se han ido cambiando, ya no se consideran iteraciones que contemplen este ciclo de vida como tal. Se le ha ido dando mucho más énfasis a las prácticas que propone SDL para el desarrollo ágil y seguro de software. ¿Cuáles son esas prácticas? Estamos hablando de proporcionar entrenamiento. Hay que asegurarnos al inicio de desarrollo de sistemas de software, hay que asegurarse de que se tenga
el entrenamiento oportuno para el desarrollo respectivo. Ahora, hablamos de definir requisitos de seguridad. Eso tiene que ver con que se actualicen constantemente los requisitos de seguridad para que nosotros veamos los cambios en la funcionalidad y además tengamos un panorama de las amenazas. Luego hablamos de definir métricas e informes de cumplimiento. Tiene que ver con identificar cuáles son los niveles mínimos que nosotros aceptamos en cuanto a calidad de seguridad y cómo los equipos que se encargan del tema de seguridad son los responsables. Estamos hablando luego de realizar el modelado de amenazas. Cuando nosotros hacemos eso, lo que hacemos es identificar vulnerabilidades para determinar riesgos y seguramente planificar una estrategia o un plan de mitigación de esos riesgos. Hablamos de establecer requisitos de diseño. Estamos hablando de definir las características de seguridad estándar que todos en el equipo de desarrollo y en el equipo de seguridad deberían utilizar. Estamos hablando de definir y usar estándares de criptografía. Hay que usar las soluciones criptográficas adecuadas para proteger los datos. Estamos hablando de administrar el riesgo de seguridad del uso de componentes de tercero. Primero que para hacer esto tenemos que tener un inventario de cuáles son los componentes de tercero que se están usando. Y a partir de esos componentes, a partir de ese inventario, vamos a definir un plan que nos va a permitir evaluar las vulnerabilidades que se han reportado y seguramente tratar de mitigar estas. Hablamos de usar herramientas probadas. Debemos definir la lista de herramientas que están aprobadas y cuáles han sido los métodos de comprobación de seguridad que se han asociado a estas. Vamos a hablar de realizar pruebas de seguridad de análisis estático. Básicamente es hacer un análisis del código fuente antes de su compilación para que se valide el uso de políticas de codificación segura. Pero si estamos haciendo un análisis estático, también se debe realizar pruebas de seguridad de análisis dinámico. ¿Qué quiere decir eso? Que en tiempo de ejecución, nosotros cuando el código esté completamente compilado, vamos a probar la seguridad de este y vamos a determinar si es o no seguro. Las pruebas de penetración que estábamos hablando anteriormente, se van a realizar pruebas de penetración para descubrir vulnerabilidades potenciales que pueden ser producto de errores en el código, tal vez fallas en la configuración del sistema o algunas otras debilidades que se tengan en la parte de implementación. Luego tenemos establecer un proceso estándar de respuesta a incidentes. Hay que preparar siempre un plan para responder a los incidentes de tal manera que se pueda responder a aquellas que puedan aparecer a lo largo del tiempo. Como ustedes ven, estamos hablando de 12 prácticas dentro de lo que es el Software Development Life Cycle de Microsoft. En la versión anterior, que se acomodaba al ciclo de desarrollo de sistemas de software, BSIMM es un framework de seguridad de software
que está organizado en un conjunto de 119 actividades que se agrupan en 12 prácticas y están organizadas en 4 dominios. Lo que hace es, a partir de entrevistas con estas 185 empresas del entorno de la industria del software, se va identificando aspectos relacionados a seguridad que van a utilizarse para definir este framework de seguridad, de framework de desarrollo de software seguro. ¿Cómo se agrupa? Se agrupa, como les decíamos, en 4 dominios: gobierno o gobernanza, intelligence o inteligencia, los puntos de contacto, puntos de interés del ciclo de vida de desarrollo seguro de software, y por último el despliegue. Y estamos hablando de 12 prácticas. Cuando hablamos del gobierno, que es el primer dominio, hablamos de prácticas que ayudan a organizar y administrar y medir una iniciativa de seguridad de software. El desarrollo del personal es también una práctica central dentro del gobierno, dentro del dominio de gobierno de este framework. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de prácticas que resultan en la recopilación de conocimiento corporativo utilizado en la realización de actividades de seguridad de software en toda la organización. Estas colecciones incluyen orientación proactiva de seguridad y modelado de amenazas organizacionales. Muchas de las actividades que se plantean en el BSIMM son actividades que se han ido definiendo a partir del OpenSAM y que son muy similares, como el modelado de amenazas, que tiene que ver con la identificación de vulnerabilidades, riesgos que producen estas vulnerabilidades y obviamente los planes de mitigación. Hablamos de puntos de interés del Secure Software Development Life Cycle, que es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas o de software seguro. Hablamos de prácticas asociadas con el análisis y la garantía de determinados artefactos y procesos de desarrollo de programas informáticos, de software. Todas las metodologías de seguridad de software incluyen las prácticas que están dentro de estos puntos de interés, de estos SCDL Touch Points, que es como se tiene en inglés. Por último, tenemos el despliegue, que son prácticas que interactúan con las organizaciones tradicionales de seguridad de redes y mantenimiento de programas informáticos. La configuración y el mantenimiento del software y otras cuestiones del entorno tienen un impacto directo en la seguridad del software. Cuando se va hacia la puesta en producción y obviamente el mantenimiento. Por último, y a modo de conclusiones de esto, que es simplemente un acercamiento a algunas metodologías dentro de lo que es el desarrollo seguro de sistemas de software, podemos decir es imprescindible incorporar seguridad en los diferentes procesos de desarrollo de software, ya sea que estemos utilizando metodologías de desarrollo ágil de software como Scrum, XP, AUP, OpenApp, Kanban. Es imprescindible incorporar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Probablemente a partir de la refactorización de algún framework propuesto o algún otro. El enfoque ágil de desarrollo de software debe modificarse para responder a las crecientes amenazas y vulnerabilidades y de alguna manera mitigar y tratar de evitar los ataques existentes, lo que indicábamos
definitivamente en el punto anterior, independientemente de la metodología ágil de desarrollo de software que se usa, se debe de factorizar para implementar, se debe modificar, se debe de factorizar para responder a las crecientes amenazas y vulnerabilidades. Por último, muchas de las metodologías de desarrollo ágil se han ido adaptando, modificando para lograr incorporar exitosamente la seguridad. Les ponía un ejemplo de Scrum. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 años, que es 10, 11 años, desde 2008, donde va apareciendo SDL, luego aparece OpenSAM y al mismo tiempo, finales del 2008, 2009 aparece BSIM. Han aparecido modelos y frameworks de desarrollo ágil y seguro de software, construido a partir del manifiesto de seguridad ágil que se ha incorporado en esta presentación. Eh, pues bien, seguro hay muchas preguntas y comentarios y vamos a tratar de absolver a esas preguntas y esos comentarios. Vamos a ver si podemos ver por algún lado dónde andan nuestras preguntas. He visto a lo largo de la presentación que han ido lanzando preguntas, pero vamos a ver por dónde andan estas preguntas. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde están las preguntas? Ok. Tenemos... Aquí hay una pregunta, aquí están las preguntas. Densis dice, ¿es probable otra modificación al manifiesto debido al COVID-19? No creo, en realidad, si ustedes revisan, ISO, por ejemplo, ha liberado una serie de estándares relacionados a temas biomédicos, biotecnológicos, y no en particular al desarrollo ágil de software. Lo que sí probablemente vaya a cambiar es seguramente el tema de los principios de la computación verde, ¿no? Que eso sí va a afectar un poco la forma en que nosotros vamos a cambiar. A ver, aquí tenemos las preguntas. Vamos a empezar. Uy, tenemos un montón de preguntas, creo. Vamos a ver. Las sesiones de esta sí se van a grabar y luego las van a compartir en el canal del ODIP. Sí está en YouTube. Buenas tardes, Ayrton. Buenas tardes, Mex, José Miguel Donaire, Héctor Íñiguez, María Alejandra Mamani, ¿cómo están? Mauricio Rodríguez, Diego Orlando, Quispe, a Mauricio Sánchez, querido amigo, ¿cómo estás? Diego Orlando Quispe, Brunex, Bruno Luis Villazuel, Oscar Arturo Arce, ¿qué tal? Gabriel
Quintana, Giancarla Leonor Méndez, Edwin Bill, Roger Corizon, Alma Mani, Denise, Jessica Sarabia, hola Denise, Neil Graneros, Israel Alcón, Eric Churata, Álvaro Orihuela, Joana Condori, Denis Roca, eh, muchas gracias a todos, han apagado las cámaras, Erika Brand, um, Sara Vellada, ya, muy bien, se escucha con eco. Aquí tenemos a los demás, que son un montón, no los voy a poder saludar a todos. Aquí viendo qué otras preguntas hay. Am, ah, hola Enoch, Tatiana, Limber, Israel. No hay sistema hackeable porque los mismos se actualizan. Eh, sí, se actualizan porque los hackean seguramente y los hackers se actualizan con las nuevas tecnologías. ¿Existen técnicas para el modelado de amenazas? Sí, dentro de lo que se llama la gestión de riesgos, existen diferentes técnicas que se pueden aplicar. Dentro de la ISO también se planean, se planifican, se tienen técnicas y la NIST también provee algunas técnicas para el modelado. Pero eso es seguramente motivo de alguna otra charla al respecto. Um, Técnicas de detección de amenazas de hackeo. Para eso se hace pen testing, ¿no? Los test de penetración, que seguramente se ve en los cursos de ethical hacking o algún otro tipo de curso donde se hacen pruebas de penetración para determinar las amenazas de hackeo que se tienen. ¿Qué más? ¿Hay alguna forma óptima de realizar una evaluación de amenazas? Eh, sí, hay un dashboard que te permite integrar eh, la identificación de vulnerabilidades o amenazas, su posible impacto y al mismo tiempo una mitigación. Es más o menos lo que ¿cuál sería el nivel mínimo de seguridad para realizar para realizar teletrabajo en una empresa? Hay diferentes recomendaciones que tienen que ver con canales de seguros, utilizar aplicaciones que sean de paga y de alguna forma puedan garantizar ciertos aspectos de seguridad, trabajar sesiones con contraseñas, ese tipo de cosas. El tema de teletrabajo está siendo muy usado y hay empresas, varias empresas que se han puesto a trabajar. Slack es una de ellas que te permite la integración de diferentes plataformas. Uno de los problemas y mayores debilidades cuando se trabaja en teletrabajo es que la integración de diferentes aplicaciones es una de las principales vulnerabilidades y hay muy pocas aplicaciones que te permiten integrar. Slack, por ejemplo, es una de ellas que es gratuita para un cierto número de usuarios y te mantiene hasta las últimas 10.000 conversaciones antes que se han hecho y es bastante interesante. Para la metodología Scrum, ¿cuánto tiempo es recomendable destinar a la seguridad de la aplicación que está desarrollando? En realidad, en Scrum se crean historias de usuario malvadas, diabólicas, como más o menos así se menciona, que se van a ir implementando a lo largo de los diferentes sprints. Ya cuando creamos una historia de ese tipo, estamos hablando de que es probablemente parte del backlog product que tenemos y que se lo tiene que hacer a lo largo del desarrollo. No es como un módulo al que le estamos destinando un determinado tiempo, sino que es algo que se identifica a lo largo del desarrollo para los diferentes modos o para los diferentes sprints. Es algo que va a estar presente en la pila de sprints a lo largo de todo el desarrollo. ¿Qué más? Y ya que uno siempre no tiene mantenimiento, podríamos decir que ahora es muy vulnerable. Eh,
En realidad, el tema de muy vulnerable tiene que ver con el número de vulnerabilidades que tenga o tendrá que ver con eh, el número de veces que alguien pueda acceder al sistema a través de esas vulnerabilidades. Sí es muy vulnerable, definitivamente. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de migrar a otro sistema operativo, probablemente a un sistema operativo de distribución libre como Linux y que es el que tiene muchos menores riesgos. No es que no tenga, tiene, pero tiene mucho menor riesgo que uno como Windows. Um, si podía tener vulnerabilidades títulos recomendables, actualizar una versión, eso sí. Es probable otra modificación al manifiesto. No hay software para hackeo, sí. Para hacer ethical hacking, lo primero que uno podría hacer dentro del tool, de la caja de herramientas que uno necesita, por ejemplo, es aprender a Kali Linux, por decirles, o aprender otro tipo de herramientas que se presentan para poder ver eso. Um, Abdel me dice, estimado, ¿qué es Abdel? ¿Qué tal, querido amigo Javier Abdel? ¿Qué sugerencias de seguridad informática se podría señalar a las entidades bancarias en tiempos de COVID? En realidad, el tema de seguridad, de, supongo que se refiere a la forma en que los empleados trabajan hoy en día, ¿no? Porque el tema de seguridad, recuerden, la ASFI hace mucho tiempo ha definido que todas las instituciones bancarias tengan un oficial de seguridad por lo menos y un auditor de sistemas por lo menos de planta, de tal manera de que se garantice ciertas políticas que se vayan implementando en torno a la seguridad. De la misma manera, nosotros cuando hablamos de COVID estamos hablando de seguridad en entornos de teletrabajo, porque lo demás, el volumen, por ejemplo, de acceso de banca por Internet ha debido subir, pero son los mismos criterios de seguridad que se debería haber tenido antes del COVID y que ahora probablemente se estén reforzando por el número de personas que acceden a la banca por Internet. Probablemente hayan tenido que hacer pruebas en cuanto a denegación de servicios o en cuanto a lo que tiene que ver con la disponibilidad de los datos, la información a las cuentas de los usuarios, y también en temas de integridad en cuanto a el manejo de los datos que puedan manejar. En cuanto a el uso de dispositivos variables o IoT, ¿de qué depende su seguridad de los dispositivos del proveedor de Internet? En el tema de IoT, tiene que ver con un montón de factores, ¿no? Por ejemplo, desde el uso del Windshield, si utilizamos Arduino, utilizamos Raspberry Pi o utilizamos un Shield de Intel. En el tema de Intel, por ejemplo, muchas de las placas que se utilizan para el desarrollo de IoT vienen con algunas características de seguridad embebidas en la placa que tal vez no se puedan encontrar en los Arduinos o en el Raspberry. También tiene que ver con el uso de servidores seguros, por ejemplo, porque todos los datos que esas placas o sensores que manejan esas placas vayan a recolectar para hacer IoT tienen que estar almacenados en algún lugar en la nube y muchos de esos servidores no contemplan aspectos de seguridad, son solo datos. Entonces, tiene que ver con muchos factores, no siempre o no necesariamente con solo los dispositivos o solo con el proveedor de Internet. Saludos a todos. Muy bien, creo que eso es qué metodología para modelado de amenazas recomienda. En este momento no se me viene alguna a la mente. Probablemente yo voy a poner esta presentación en mi blog. Ustedes me buscan por Aldo Valdés, me hacen la pregunta
por ese medio y yo les doy la respuesta por ahí. ¿Quién es? HP to everyone. ¿Ok? Um, ¿Cuán importante debería ser para una empresa el actualizar versiones de servidores? Pues es muy importante. Estamos hablando si estamos hablando de la parte del hardware, ahí ya tenemos que hablar de muchos factores dentro incluso la cultura organizacional dentro de una organización. Se tiene que hablar de si nosotros vamos a actualizar el hardware o si nosotros vamos a actualizar vamos a renovar un contrato de servicios. Probablemente tengamos eh, la plataforma o la infraestructura como servicio, ya sea en Amazon o en Google tal vez. Y en ese caso lo que nosotros tenemos que hacer es actualizar no el hardware, sino los servicios, porque debido al número de personas, debido al uso que se le dé a la plataforma o la infraestructura, sea necesario que nosotros hagamos alguna actualización, pero al servicio. Entonces, por ahí va. Ahora, el tema de actualizar versiones también pasa por lo que estábamos hablando hace un tiempo, ¿no? Em, Pasa también por la elección de si vamos a trabajar solo con una unidad centralizada o ya vamos a dar el paso a lo que es el grid computing o la computación distribuida, que nos va a permitir utilizar espacios de memoria y capacidad de procesamiento ociosos que se tienen en todas las organizaciones y a partir de esa manejar clusters y manejar otro tipo de políticas que nos puedan permitir no depender de un solo dispositivo como es el servidor. En ese caso, si hablamos del hardware, seguramente hay mucho que pensar todavía y hay mucho de lo que podríamos pensar hoy en día. Ahora, si hablamos de la versión del sistema operativo, lo que siempre es recomendable es tener las versiones del sistema operativo siempre actualizadas a las últimas, ¿no? Para ver qué podemos hacer. El tema de patrones de seguridad, hay arquetipos que se pueden utilizar, que están definidos dentro de lo que es la ISO 27000 o dentro de lo que es el NIST para temas de ciberseguridad. Que les podría mencionar. Como les digo, yo voy a subir la presentación a mi blog. Ustedes me buscan en Google por Aldo Valdés y ahí me hacen las preguntas y yo les voy a pasar por ese medio la bibliografía y alguna otra cosa que necesite. Habría una tabla de ciberseguridad que pudiera sugerirnos seguimiento de ciberseguridad. Definitivamente la que a mí me gusta manejar mucho es la del NIST, existe otras de la ITU, pero de la misma manera yo les paso cuando estemos viendo ahí. De las metodologías que he mencionado, ¿cuál recomienda usted? A mí me gusta mucho OpenSAM y habría que contrastarla, digamos, con el uso de Besim, que nace a partir de lo que es OpenSAM, pero que va mejorando sus prácticas a partir de entrevistas que tiene con diferentes empresas dentro de la industria del software que van manejando de esa manera, van mejorando las prácticas que se definen y todo lo demás. Una consulta para aquellas empresas que solo contratan servicios de nube, correo, dominio, hosting. ¿Cómo se pueden respaldar que están alineados a sistemas de gestión de seguridad? Si no me equivoco, cuando hablamos de sistemas de gestión de seguridad informática, estamos siguiendo el lineamiento que hace la ISO 27000 y tiene un apartado para el tema de cloud computing que se ha ido acomodando, si no me equivoco, y donde especifica cómo se puede alinear las políticas dentro de una organización
a temas de cloud. De todas maneras, antes de que aparezca ese apartado, lo que se hacía eran de acomodar muchas de las políticas dentro de ISO hacia terceros o un outsourcing más o menos para poder determinar eso. Muy bien. Uh, Nos hemos pasado ya un par de minutos de de la, del tiempo determinado. Eh, Quiero agradecerles eh, muchas gracias por su presencia. Vamos a estar en contacto. Muchas gracias, Aldo, por tu brillante exposición. Como siempre, tú eres un gran orador y un gran expositor. Y muy interesante todo lo que nos has expuesto. De la misma forma, indicar que las preguntas que nos están dejando también en YouTube y por los medios del chat vamos a procurar responderlas. Pero ya para ganar tiempo, darte las gracias, Aldo, nuevamente. Y bueno, esperamos contar con tu apoyo, con tu presencia, con tu conocimiento en futuros eventos, ¿no? No, muchas gracias a ti, César Odier, por la invitación. Gracias a la gente que ha tenido la paciencia de estar aproximadamente una hora y va a estar todavía una hora más escuchando sobre temas de seguridad. Es algo que no puede abarcarse en una hora, quizás en un solo día y quizás ni siquiera en una sola semana, pero lo que tú haces, lo que hacen los colegas en ODIV es muy, muy importante, tratando de llegar a todos. De todas formas, yo, como les decía César, yo voy a poner la presentación en mi blog, donde también voy a absolver dudas y las dudas que tú tengas me las pasas.